Cómo el señor Pera dejó la manzana y fundó Ubiquiti Network. Gracias por visitar nuestro canal. 37 años de experiencia que contar. ¿Cuál tema de tecnología te gustaría que desarrollemos? Suscríbete, comenta y da clic a me gusta. En la ciudad de Nueva York, el 21 de julio de 1999, Steve Jobs de Apple presentó la primera computadora portátil con Wi-Fi del mundo en el Macworld. Jobs demostró internet inalámbrico caminando por el escenario con la computadora portátil en la mano y a su vez pasando el iBook a través de un hula hoop. El resto es historia. Robert Pera trabajó para Apple a principios de la década del 2000 como ingeniero de Wi-Fi. Pera asistió a la Universidad de California en San Diego, donde hizo un bachelor en ingeniería eléctrica y un bachelor en humanidades en idioma japonés. Siguió en la Universidad de California en San Diego y completó su maestría en ingeniería eléctrica, con énfasis en comunicaciones digitales y diseño de circuitos. Su trabajo en Apple como ingeniero de hardware consistía en asegurar que los dispositivos Wi-Fi cumplieran con las normas requeridas por la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos, o FCC por sus siglas en inglés. Rápidamente, Pera detectó que las fuentes de energía de los dispositivos Wi-Fi de Apple estaban por debajo de los límites solicitados por la FCC, por lo que se dio cuenta que si lograba incrementar la potencia, llevaría Internet a lugares de difícil acceso, lo que se traduce en llegar a áreas donde los ISP o Internet Service Provider tradicionales no cubrían. Pera presentó la idea a sus gerentes en Apple, pero estos la ignoraron. Entonces decidió construir su propio prototipo. Después de pasar algunos años trabajando en él durante las noches y los fines de semana, pudo lograrlo. Por esto, una vez logrado, se fue de Apple y formó Ubiquiti. Ubiquiti Networks entró en el mercado de la tecnología inalámbrica en junio del 2005, después de anunciar su serie de tarjetas Super Range, tipo Mini PCI. Las tarjetas SR2 de 2.4 GHz y la SR5 de 5.8 GHz fueron adoptadas por otros fabricantes de equipos y proveedores de servicios de Internet inalámbricos. Ubiquiti empezó a suplir a clientes importantes como Sacris y MikroTik. Estos operaban en las bandas de 2.4 y 5.8 GHz. Estos módulos del Super Range usaban los circuitos integrados de Atheros. Atheros fue cofundada en el 1998 por la doctora Teresa Meng, profesora de ingeniería en la Universidad de Stanford y destacada experta en procesamiento digital de señales y tecnología de radiofrecuencia, en conjunto con el doctor John Hennessy. Volviendo a Ubiquiti, en enero del 2006 se anunció la libertad de frecuencia, que utiliza frecuencias de hasta 60 GHz en sus módulos de radio. Esto alentó a la liberación de la SR9, una tarjeta que funciona a 900 MHz en la banda no estándar del IEEE 802.11, o sea, el protocolo Wi-Fi. Después de la ampliación de las frecuencias que son compatibles con la banda de 4.9 GHz por la tarjeta SR4, Ubiquiti anuncia la serie Extreme Range, con dos tarjetas más tipo Mini PCI, el XR2 y el XR5. Robert Pera, el CEO de Ubiquiti, fundador, atribuyó la mejora de la sensibilidad, la clasificación de temperatura, la inmunidad al ruido y las experiencias de prueba de campo compartido, así como los escenarios del mundo real usando el núcleo Linux, junto con el controlador Mad Wi-Fi o Multiband Atheros Driver for Wi-Fi. En el 2008,
Ubiquiti anuncia incorporaciones de las bandas 802.11bg a sus productos, incluyendo el Bullet, el NanoStation, el NanoStation Loco, el Pico Station, el Router Station y el Rocket M. En el 2009 dio lugar a AirMax, a la tecnología de votación MIMO TDMA, que es propietaria de Ubiquiti. Poco antes del final del 2009, Ubiquiti anuncia el NanoBridge M y el AirGrid M. En el 2011, Ubiquiti lanzó nuevas antenas para sus dispositivos de la serie M, así como nuevos modelos de la serie NanoBridge. También en agosto de ese año anunció nuevos productos para uso exterior y mini puntos de acceso tipo UNIFI, así como AirCam y AirVision, una cámara IP con software NVR. Por segundo año consecutivo, Ubiquiti recibió el premio WISPA como fabricante del año. Durante octubre, Ubiquiti anuncia los productos Titanium Rocket, el Bullet, el Rocket M5, con puertos Ethernet tipo Gigabit, el Top Switch, un switch PoE, o sea, Power over Ethernet. En el año 2012, Pera dio a conocer una nueva plataforma de radio de 24 GHz llamada AirFiber. AirFiber es capaz de alcanzar velocidades de hasta 1.4 gigabits por segundo. Ubiquiti tiene una excelente herramienta de Link Budget para cálculo y planificación de enlaces. Para los que no lo saben, un calculador de presupuesto de enlace o Link Budget Calculator es una contabilidad de todas las ganancias y pérdidas de potencia que experimenta una señal de comunicación en un sistema de telecomunicaciones, desde el transmisor a través de un medio de comunicación como ondas de radio, cable, guía de ondas o fibra óptica hasta llegar al receptor. Es importante notar que la mayoría de los equipos de Ubiquiti están basados en Atheros. Atheros juega un papel primordial en la historia de Ubiquiti. ¿Cómo llegó Atheros a convertirse en enero del 2011 Qualcomm Atheros? Bueno, ya esa es otra historia. Gracias por visitar nuestro canal. 37 años de experiencia que contar. ¿Cuál tema de tecnología te gustaría que desarrollemos? Suscríbete, comenta y da clic a me gusta.